Voy a invitarles entonces para que miremos la primera palabra que Jesús dijo en la cruz. Recordemos que Jesús va a la cruz a causa de los azotes que ya le habían propicionado Pilatos junto con los soldados. Y Jesús está ya preparado en el pretorio, totalmente lastimado su cuerpo, desfigurado completamente. Dice Isaías capítulo 52 que Jesús no tenía parecer. Siempre hemos creído que Jesús fue hermoso, azul, mono. Pero dice el capítulo 52 de Isaías: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, y los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Jesús entonces está en el pretorio, está totalmente desfigurado. La película de Mel Gibson prácticamente le queda en la mitad de lo que realmente le pasó a Jesús. Y recibió 39 azotes. La palabra dice 40 azotes menos 1, 39. Y en estos azotes fueron lastimadas su piel, fue desgarrada, arrancada, porque los látigos con que le pegaban tenían anzuelos, tenían hierro, tenían huesos. Y esto hacía que su piel fuera totalmente arrancada cuando lo alaban. Su espalda, su dorso, su pecho, sus brazos, sus piernas, todo su cuerpo, su cara, golpeada, lastimada, vociferada. Todo fue lastimado en Jesús físicamente. Y estando allí, en esa condición, tuvo que cargar la cruz hasta llegar al monte de la calavera, donde sería crucificado. Allí le clavaron en sus muñecas, en el dorso acá, en esta parte, es donde se hacía la crucifixión. Y se clavaban los clavos para atravesar la madera y que quedara ajustado a la madera. Y sus pies, cogidos ambos de esta manera, fueron atravesados totalmente juntos los dos, y de esta manera fue colgado. Y Jesús allí, a las 9 de la mañana, que fue la crucifixión, en medio de un gran sol, en medio de sus llagas completamente lastimadas por la madera, por el sol, por el sudor de su propio cuerpo y la sangre que vertía, su cuerpo fue brutalmente golpeado, fue realmente muy lastimado. Así que Jesús, como hombre, era un hombre más bien corpulento, fuerte, joven, muy bien cuidado, pero efectivamente eso le sirvió para poder soportar tan difícil muerte en la cruz. En el camino, cuando iba al monte Gólgota o al de la calavera, que también llaman así, Jesús recibió varias veces la cruz y se lastimó con ella por su peso, porque en su cabeza tenía una corona de espinas con la cual también lo crucificaron. Y cuando lo llevaron allí al monte Gólgota, colocaron sobre su cabeza, arriba de su cabeza, en la madera, un letrero que era el que se le colocaba
a todos aquellos ladrones, asesinos, rebeldes, que venían en contra de Roma o habían robado o habían violado o asesinado, se les colocaba la razón por la cual se les estaba crucificando. Y a Jesús le colocaron una señal allí en la madera que decía INRI. Realmente significaba: este es el rey de los judíos. O sea, por eso estaba siendo crucificado, porque decía que era el rey de los judíos. Inclusive el sumo sacerdote le dijo a los romanos que no le pusieran así, que no pusieran ese letrero. Él no es el rey de los judíos. Él dice que es el rey de los judíos. Pero allí el soldado le dijo: lo que está escrito, escrito está. Y así lo colocaron. Y cuando empieza la agonía de su cuerpo, allí en la cruz, rodeado de otros dos ladrones que estaban a la derecha y a la izquierda, que también eran crucificados junto con Jesús, que estos habían hecho fechorías, habían robado, habían matado, y eran dignos de ser ejecutados. Pero Jesús no había cometido ningún pecado, no había violado tampoco la ley. Sin embargo, Él cumplió la ley, pero también cumplió la voluntad de Dios. Y es aquí donde tenemos que empezar a entender qué fue lo que pasó con Jesús en la cruz. Así que le voy a invitar para que usted se siente donde está, deje de hacer lo que está haciendo y nos concentremos por un momento en la obra de Jesús en la cruz. Porque es algo maravillosamente grande. Es algo que tú y yo no podemos comprender, porque estamos hablando que Dios hecho hombre fue crucificado por los hombres que creó. Y esto nos llama a nosotros y nos impacta, y saber que nosotros estamos viviendo situaciones en las que, aunque somos de una descendencia y aunque no estuvimos allí, hoy vemos todas las consecuencias de lo que sucedió allí, tanto buenas como malas. Y cuando a usted le hablan de Jesús, cuando quieren colocar en discordia el pensamiento, la obra de Jesús de Nazaret, usted siempre debe identificar de que cuando usted lee la palabra, usted tiene que identificar si la pregunta que le hacen, o el comentario que usted está escribiendo, o el estudio que se está haciendo, es antes de la cruz o después de la cruz. Esto es fundamental para que usted, amado oyente, amado hermano, comprenda. Porque hoy estamos haciendo una enseñanza, pero vamos a hacerlo con el amor y con el cuidado y el respeto que merece Jesús en la cruz, porque no era un evento, no era un show, no era una función de circo. El hombre estaba crucificando y matando al Dios que les dio todo, al Dios que los creó, al Dios que los hizo. Y lo está crucificando en una cruz. Entonces es muy importante, cuando usted va a la palabra, siempre identifique si lo que está viendo o está leyendo fue antes de Cristo, o sea, antes de ir a Jesús a la cruz, o después de Jesús en la cruz. Por eso se partió el mundo y el tiempo cronológico para el mundo, donde dice después de Cristo y antes de Cristo. Y se cuentan los años. Hoy estamos en el 2021, después de Cristo. Aún los más ateos tienen que reconocer que estamos en el año 2021, que partió desde el día 0
después de Cristo. Y en el Antiguo Testamento y hacia los tiempos antiguos siempre se habla del 304 antes de Cristo, del 204 antes de Cristo, antes de Cristo. Y vamos a ver entonces por qué tan importante esto. Jesús está entonces en la cruz. Hay un gran sol, sus llagas están siendo lastimadas en la cruz, maltratado por la madera seca en la que está en su espalda, en sus manos y en sus pies. Hay una cantidad de gente alrededor, soldados, personas del común, y todos fueron testigos de lo que sucedió en aquel día. Y ahí fue donde Cristo, digámoslo así, fue reconocido totalmente en todas las personas, porque sabían que había ido a la cruz. Y la cruz estaba colocada en un monte de tal manera que quedaba al frente del lugar santísimo que estaba precisamente en el templo de Jerusalén o el templo de Salomón. Y a las 3 de la tarde se hacía el sacrificio en aquel lugar. El sacrificio del Cordero por el perdón de pecados. Y Jesús está allí entonces en la cruz y empieza a dar unas palabras que han sido de gran reconocimiento en el mundo entero, en todas las religiones y sobre todo en la iglesia cristiana, por todo lo que Él dijo en esas 10, 11, 12, 1, 2 y 3, 6 horas que estuvo crucificado. Un día, miércoles. Así es, Jesús fue crucificado un día miércoles, porque Él estuvo 3 días y 3 noches en el sepulcro y el domingo viene a resucitar. Y recuerden que para los judíos el domingo comienza a las 6 de la tarde del día sábado y el sábado empieza a las 6 de la tarde del día viernes. Y el viernes comienza a las 6 de la tarde del día jueves. Porque para los judíos el día comienza a las 6 de la tarde. Y las primeras palabras que dice Jesús están en Lucas capítulo 23, versículo 24. Dice así, 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dice la palabra, y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. ¿Qué fue lo que expresó Jesús? Jesús está crucificado, está con comunión con su Padre, está recibiendo el castigo que tú y yo merecíamos. Pero en ese momento Jesús dice, Padre, perdónalos. ¿A quiénes? A todos ellos. A todos los que me han golpeado, a todos los que me han lastimado, a todos los que han vociferado, a todos los que me han golpeado, a todos los que me han enviado a esa cruz. Yo te pido que los perdones. Y esa palabra, perdonar, es una palabra que en el cristianismo debe ser y es muy importante. Porque Jesús nos está dando un ejemplo de aunque él se le hizo todas estas cosas y está crucificado viviendo el dolor allí. Él está abogando por ellos y está diciendo, Señor, por favor, perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos sabían lo que estaban haciendo, pero no entendían espiritualmente lo que estaba pasando. Sin embargo, el enfoque de estas palabras es el perdonar. Y un cristiano, un hijo de Dios, una persona, en cualquier lugar, que no perdona a aquellos que le han lastimado, tampoco será perdonado por Dios.
Cuando nosotros fuimos enseñados en el Padre Nuestro, en Mateo 6, cuando leemos el Padre Nuestro, dice, perdona mis ofensas, como también yo perdono a los que me ofenden o me han ofendido. Pero ¿realmente tú y yo perdonamos a esas personas? ¿Eres capaz de perdonar a tu hijo que ha entrado en el vicio, en la drogadicción? ¿Eres capaz de perdonar a tu cónyuge que ha gritado, te ha lastimado, te ha alterado tu vida emocional? ¿Eres capaz de perdonar a ese hermano o hermana en la fe que tal vez no tuvo paciencia contigo y tú sencillamente dejaste de hablarle? ¿Eres tú un cristiano y no hablas con tus papás? ¿No hablas con tus hermanos en la sangre? ¿No hablas con tus hermanos en la fe? Tal vez porque piensan diferente que tú. Te han lastimado. Yo conozco muchas personas que han salido lastimadas, y aún de iglesias. Pero, ¿es suficiente eso para yo no perdonar a aquellas personas que me han lastimado? Si leemos Mateo 6, versículo 14, vamos a ver de que el mismo Jesús lo explicó y lo enseñó en el Padre Nuestro, como les decía. Pero el Padre Nuestro no termina como tú y yo creemos que termina. El Padre Nuestro continúa, es una oración más larga. Y en Mateo 6, versículo 14, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús está abogando por ellos para que los perdone, que no les tenga en cuenta ese pecado. Lo mismo hizo Esteban cuando lo estaban golpeando con piedras hasta matarlo. ¿Dónde está ese corazón perdonador? Si Jesús nos perdonó a nosotros aún en esa condición y estaba pensando en ti y en mí, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a aquellos que nos han lastimado? ¿Y cuál es el peligro de no perdonar? Pues que nuestro Padre Celestial no nos va a perdonar a nosotros. ¿Y cuál es el daño también que se puede dar de que vamos a tener por falta de perdón? Nuestro corazón se vuelve orgulloso, egoísta, prepotente, juez, verdugo, escarnecedor. Y entonces eso hace que nuestro corazón se vuelva como una piedra. Y lo que Jesús estaba explicando y enseñando, aún desde el dolor, era, tienes que aprender a perdonar a los demás como yo también los estoy perdonando. No importa lo que te hayan hecho, no importa. Vengan a mí todos los que estéis cargados y cansados, vengan, descansen de ese oprobio, entréguenme esa carga para que puedan perdonar a aquellos que les han lastimado. Porque si no perdonas a aquellos que te han lastimado, que te han hecho sentir mal, tampoco vuestro Padre Celestial te perdonará a ti. Difícil, ¿verdad? Pero ¿por qué sucede esto? Porque cuando no puedo perdonar a otra persona su agravio contra mi vida, es porque es el que no perdona, es el yo. Es mi vieja naturaleza. Es el yo que está sembrado en mi corazón. Es el yo que no quiere dar vuelta atrás, no se quiere echar hacia atrás, no quiere quedarse atrás, sino que quiere que los demás se humillen ante él. Entonces aquí es donde tenemos que entender las palabras de Jesús en la cruz. Y las primeras palabras de Jesús
son precisamente: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que la invitación de Jesús es: perdona a todos aquellos que te han lastimado y hallarás descanso y recompensa de parte de Dios. ¿Sabes por qué muchas oraciones de las que tú haces, en las cuales hay muchas peticiones, no las escucha el Señor? O mejor, sí las escucha pero no las responde. Por tu falta de perdón. Porque no perdonas a tu cónyuge. Porque no perdonas a tu hijo. Porque no te atreves a perdonar a tu hija. Y siempre estás esperando que sean ellos que te busquen a ti. Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y Jesús le dijo: hasta 70 veces 7. O sea, siempre, Pedro, siempre. Porque ellos son personitas que están muertas, están separadas de Dios. No entienden. Su corazón está lleno de orgullo y de egoísmo. Pero tú ya tienes el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos lleva a nosotros a decir: ve, perdónalo. No esperes que te llaman. Llama. Y aun si eres tú el agraviado, dile que perdóname, que te perdone. Personalmente lo hice con un hermano mío hace muchos años, porque habíamos tenido una discusión, y yo había dejado así, pero tenía carga en mi corazón. Y un día que oré al Señor y lo coloqué delante de Dios, entonces el mismo Dios me dio la fortaleza y me dio la fe, y lo pude mirar a los ojos como mi hermano, como un hermano en sangre, porque lo amo. Y me acerqué a él y le pedí perdón, aun siendo yo el agraviado, pero a mí no me interesó. Me interesaba más la amistad de él, el tener coinonía y relación con él, porque era mi hermano, hijo de la misma madre. Y él inmediatamente también me recibió. Me dijo: no, Diego Fernando, perdóname tú a mí, porque me porté mal contigo. Y sencillamente se solucionó. Y quitó Dios mi carga, y quitó la carga de él. Y hasta ahora somos muy buenos hermanos. Pero yo te invito para que digas las palabras que dijo Jesús: Padre, perdónalos. En otras palabras, Padre, perdónalo porque Él no sabe lo que hace. Y como no sabe lo que hace, entonces yo voy a Él, Señor, y le pido perdón para que Él vea que yo tengo al Señor en mi corazón, para que vea que Jesús sí está en mi vida. Porque de esa manera es que el Señor nos enseña a nosotros para que el mundo crea que Él existe. La segunda palabra de Jesús está mismo ahí en Lucas capítulo 23, versículo 43. Lucas capítulo 23, versículo 43. Jesús dijo de la siguiente manera la segunda palabra. Jesús dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Uno de los ladrones que está con Jesús crucificado en la cruz le pide a Jesús y le dice que él reconoce que ellos habían actuado injustamente y que era digno de recibir lo que estaban recibiendo. Porque recibimos, dice, lo que merecimos, merecieron nuestros hechos. Y le dice al otro ladrón: mas lo nuestro es digno, mas este no ha hecho nada. Había uno de los ladrones allí arrepentido, mientras que el otro seguía en su orgullo y en su prepotencia. Y aunque Jesús exclamó las primeras palabras: perdónalos porque no saben lo que hacen, y ellos las escucharon, uno tomó la decisión de quedar orgulloso y resentido y soberbio, mientras que el otro tomó la decisión de: Señor Jesús, yo me arrepiento de lo que he hecho, yo soy digno de que esté acá porque lo merezco.
Dice el versículo 40, 23, 40. Respondiendo el otro, le respondió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús, y le dijo a Jesús, aquel ladrón, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y es cuando Jesús le responde y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es majestuoso ver cómo Jesús no está pensando en él, aún con los clavos, con los pies clavados, subido en una cruz, con el sol, con estas personas allí, lastimado, lacerado, su cuerpo totalmente lastimado completamente, como un monstruo hinchado a su piel, sus ojos, su boca. Y no está pensando en él, sino que está pensando aún en el que tiene a su lado y le dice, hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. En la Biblia hay 3 paraísos. Está el paraíso del Edén, del huerto del Edén. Está el paraíso que está en el tercer cielo, en el trono de Dios, a donde fue Pablo. Dice que, o en el cuerpo, en el espíritu, que él no sabe, pero él estuvo allá. Y el tercero es el seno de Abraham. Entonces, antes de Cristo, antes de la cruz, antes de morir Jesús en la cruz y resucitar, las personas no iban al cielo cuando morían. Las personas como Adán, Moisés, Noé, personas como Josué, David y todas esas generaciones de personas, las que creían en Dios y en la fe y en la promesa de Jesús, no iban al cielo, sino que iban abajo al fondo de la tierra, a un lugar llamado el seno de Abraham. Vamos a mirarlo en Lucas capítulo 16, versículo 22. Lucas capítulo 16, versículo 22. Aquí está la historia de un hombre que era muy rico y de un pobre llamado Lázaro. Y dice que aconteció que murió el mendigo, que era Lázaro, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos y estando él en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea que las personas cuando morían antes de Cristo iban al seno de Abraham, un lugar que queda a 6.000 kilómetros abajo de la tierra, en el centro de la tierra, el cual está dividido en 3 partes. El lugar de tormento, la cima y el seno de Abraham. Y en el seno de Abraham había refugio, descanso, consuelo, reposo. Mientras que allí en el Hades, en el lugar de tormento, estaba el rico sufriendo. El mendigo está en el seno de Abraham. Por lo tanto, es por esta misma razón que ese lugar, el seno de Abraham, es llamado como el tercer paraíso. Y cuando Jesús le dijo al ladrón, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, se refería a ese lugar donde iba a estar de reposo, donde estaba Adán, donde estaba Job, donde estaba Abraham, y se le llama el seno de Abraham porque era el lugar donde, que hace el seno, amamantar. Entonces era donde se alimentaban las almas de la fe mientras venía el Salvador. O sea que desde Abel, que fue el primer fallecido como hombre, hasta Cristo, todas las almas iban allí. Y allí es donde Jesús precisamente va a descender cuando muere para predicarle a esas almas que estaban en el seno de Abraham. Las personas que no creían en Dios, que no creían en Jesucristo como su Señor y Salvador, iban directamente al Hades o al infierno, al lugar de tormento, que está también allí, pero que lo separa una gran cima, como una especie de valle, donde ni unos pueden pasar para allá, ni unos pueden pasar para acá, antes de Cristo. Y era allí donde se refería Jesús a aquel
hombre que era pecador, pero que estaba arrepentido ahí con Jesús en la cruz. O sea que Jesús aún en la cruz estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Y aún en los últimos momentos de la vida es donde el Señor nos habla en esta palabra. Hay muchas personas que tal vez en su vida no perdonaron a otros, se portaron mal, hicieron cosas malas. Pero en los momentos de agonía, en los momentos donde ya está a punto de morir, es interesante porque Dios siempre deja un espacio allí a los que pues pueden hacerlo de forma paciente y física, porque hay gente que muere en un accidente y no tiene tiempo, o le da un infarto, pero muchos de ellos tienen esa oportunidad de que llamen al pastor para que oren por él, o llama a la familia y les pide perdón y les dice que ya está listo para irse con el Señor. Y es allí donde ellos mismos expresan, o uno mismo les ayuda a expresar: Señor Jesús, te entrego mi alma, te pido perdón por mis pecados, recibo hoy el perdón tuyo, porque yo hoy reconozco mi condición, porque necesito de ti para ir al cielo. Y es hermoso saber que aún Dios allí, en la soledad, en medio al punto de morir, el Señor, aún Jesús, estaba allí. Y esto representa también a aquel hombre, a aquel pecador que estaba en la cruz. Aún allí, crucificado y todo, aún Jesús allí le dice, en los momentos antes de morir: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque el ladrón tomó una decisión, reconoció su pecado, reconoció sus fallas y aceptó la obra de Jesucristo en su vida. Y es por eso en ese momento, en esos últimos momentos de vida, donde la gente quiere salvarse, y aún así Jesús estará ahí hasta el último segundo para que tú tomes la decisión de regresar a Él. Y esa es la invitación de Jesús hoy: que vengas a Él, que reconozcas que si quieres tener vida eterna, necesitas recibir a Jesucristo en tu corazón, porque Él es Dios, Él es el Mesías, Él es el Salvador del mundo. No hay ningún otro abogado delante del Padre sino Jesús, para que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Así que, aunque estas personas son salvas en ese momento por la fe y por creer en la obra de Jesús, no participarán de las coronas de vida que Dios tiene a los que se han guardado para Él. Así que mientras tú y yo ahorita estamos viviendo, ya somos salvos porque tenemos la fe puesta en Jesucristo, el Hijo de Dios, y reconocemos la obra de Él en la cruz. Pero ahora nosotros estamos empezando a caminar en santidad, en santificación en esa tierra, con el propósito de poder ganarnos las recompensas del cielo, que son las coronas, los galardones. Y la iglesia de Cristo está aún muy inocente en este tipo de actividad. La salvación es un regalo de Dios, pero la santificación es para trabajarla. Así que cuando tú no brindas perdón, cuando tú no perdonas a tus cónyuges, cuando tú no perdonas a tus hijos, cuando tú no perdonas a tus familiares, cuando tú no perdonas a tus hermanos en la fe y no tienes paz y te llenas de soberbia y de orgullo, difícilmente vas a ganarte una corona, aunque seas salvo. Y esa es la diferencia. Entonces lo que hacemos ahora nosotros es que ponernos en paz con las personas, reconocer que estamos caminando un camino de santidad porque vamos detrás de las coronas, porque esas sí no las tenemos que ganar. Esas no son un regalo, hay que ganarlas. Y muchos de mis hermanos ya se han apartado para Dios, pero muchos han sido negligentes y duros de corazón.
y solamente se limitaron a ser salvos, a creer en Jesús, y creen en Jesús, y creen en Jesús como su Salvador, y creen en Jesús como su Dios, pero no como su Señor. Porque cuando Jesús es mi Señor, entonces ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces yo puedo pedir perdón, yo puedo reconocer que me equivoco, yo puedo ir donde mi hermano y decirle, hermano, me equivoqué, perdóneme por favor. Esa es la gran diferencia en las recompensas. Y había una recompensa también para este ladrón que estaba con Jesús en la cruz, el cual fue perdonado prácticamente en la cruz porque Jesús le prometió que estaría hoy en el paraíso, o sea, en el seno de Abraham. La tercera palabra que Jesús dijo en la cruz fue Juan 19. En Juan 19 encontramos la tercera palabra de Jesús en la cruz. Versículos 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, o sea, a Juan, el primo, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Y después le dijo al discípulo, o sea, a Juan, su primo, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Hay algo muy importante en esta tercera palabra que Jesús expresa, y es la compasión por las personas. Jesús podía ver a su mamá, a María, estaba allí al frente, llorando. Ya, yo creo que una mujer destruida emocionalmente por ver un espectáculo como el que estaba viendo de su propio hijo allí. Pero a pesar de eso, María era viuda, porque ya José había muerto. La escritura ya no habla nunca más de José, al parecer él murió. Y ahora ella tiene un hijo que está en la cruz, pero también tiene otros 4 o 5 hijos, porque María tuvo más hijos, la palabra de Dios lo dice, hasta le coloca los nombres y todo. Entonces era una mujer viuda con una cantidad de hijos, y por eso llama a Juan, el primo de él, el discípulo, le dice, Juan, ahora ella es su madre. En otras palabras, María fue entregada a Juan para que Juan cuidara de ella y viera por ella, porque era una mujer viuda que iba a quedar sin poder sostenerse. Y aquí entra la compasión de Jesús. Y así es Jesús con nosotros. Él se compadece de todos aquellos que han perdido, las viudas que han perdido sus hijos, su esposo, o los viudos que han perdido sus esposas, aunque pues, realmente la palabra dice que el viudo puede volverse a casar, pero no habla de que las mujeres que eran viudas se volvieran a casar, sino que siempre permanecían cuidando a sus hijos, pero eran maltratadas por los romanos y violadas constantemente por ellos, porque eran ultrajadas por su condición, porque no tenían un hombre que las valorara, que las aceptara o representara. Entonces por eso Jesús le dice, Juan, allí te entrego a mi mamá. Ahora ella es tu madre. Y le dice a la madre, ahorita este es tu hijo. Entonces vemos acá como la compasión de Jesús, el cuidado de Dios por esa viuda y cómo Dios nos enseña que Él sabe las condiciones en las que tú y yo estamos viviendo. Él sabe las condiciones en que estás en ese momento. Tal vez seas una viuda, o tal vez sencillamente no tienes cómo vivir, pero sabes, Dios siempre colocará a alguien a tu lado y pondrá el querer como el hacer para apoyarte si lo crees. Siempre colocará personas a tu lado que te ayudarán en todo momento, porque Él tiene compasión
de los que le aman. No importa la situación. Y vamos a ver hasta las cuartas palabras que dijo Jesús. La cuarta palabra está en Marcos capítulo 15, versículo 34. Marcos capítulo 15, versículo 34. Y a la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Voy a gastarme unos 5 minuticos más, ya que comenzamos tardecito, para explicar esta palabra. Lama Eloí, Eloí, lama sabactani. Es una palabra hebrea. Y Jesús lo dice de una forma que en español es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero ¿qué es lo que había sucedido? Porque Jesús lo dice de una forma sorprendido, angustiado, preocupado. Porque dice que Dios mismo lo había desamparado. ¿Qué fue lo que sucedió? A las 12 del día se oscureció toda la tierra. Hasta las 3 de la tarde. Dice que hubo tinieblas. No fue un eclipse solar, porque dura aproximadamente 1 minuto. No fueron nubes que se colocaron allí porque era falta de luz. Y esto era porque desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, en el momento en que se hace el sacrificio del Cordero y también donde muere Jesús, es colocado sobre Jesús todas las iniquidades, los pecados, las enfermedades, las dolencias, todo lo que era contrario a Dios, todo lo que era maldad, o sea, todo lo que era pecado, fue colocado en el cuerpo de Jesús. ¿Quién lo colocó? El mismo Padre Celestial. Colocó el pecado tuyo, mi pecado y el pecado de todo el mundo hasta ese momento y lo colocó en un cuerpo, en el cuerpo santo y perfecto de Jesús, que no había cometido pecado. Pero al venir todo ese pecado, dice que la luz no tiene que ver nada con las tinieblas. Entonces, ¿cuándo pudo entrar ese pecado? Cuando de el mismo Jesús, el Hijo de Dios, salió el Espíritu Santo. Así es. El Espíritu Santo es ¿qué? Santo. Y no tiene nada que ver con las tinieblas, con el pecado. Entonces, cuando sale el Espíritu Santo, no el Espíritu de Jesús, sino el Espíritu Santo, el mismo que vio descender Juan el Bautista cuando dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que le mostró que el que descendiera como paloma sobre él, ese tendría el Espíritu Santo. Entonces, ese mismo Espíritu Santo sale de él. ¿Para qué? Para que el pecado del mundo pudiese entrar en la humanidad de Jesús en su cuerpo. Tu pecado estuvo allí. Mi pecado estuvo allí. Él murió una vez y para siempre por los pecados. Pero era tanto el pecado que el Espíritu Santo se tenía que retirar primero para que se cumpliese lo que estaba escrito. El Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Pero antes tendría que pagar el pecado. Tenía que pagar el precio por el pecado. Y la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Entonces, aquí hay un principio muy tremendo porque Jesús como hombre está diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, ¿qué perdió Jesús? El Espíritu Santo en ese momento.
¿Y por qué fue tan impactante? Porque nunca en toda la eternidad, en toda la existencia, Jesús, el Hijo de Dios, había estado sin el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le permitía a Jesús tener una relación como hombre con Dios, su Padre. Y esa relación es gracias a eso, al Espíritu Santo. Y esa comunión que tenía Jesús con el Espíritu Santo no era de media hora ni de una hora, eran 24 horas. Y por primera vez en sus 33 años, Jesús se siente que no tiene la santidad, que no está el Espíritu Santo en él. Y esto es lo que le preocupa a él y le llena de ansiedad, porque dice, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Porque él nunca había experimentado estar separado de Dios. Nunca en la eternidad. Pero lo hizo por ti y por mí. Lo hizo para que tus pecados fueran sobre él. Y él pagara el precio por ese pecado. Y ahora cuando ha pagado el precio por ese pecado, ahora tú puedes venir al Padre, lo que antes no podíamos. Por eso después de la cruz, ya todos los que creemos en Jesús y creemos en Dios y en la obra de Jesucristo, podemos ir ¿a dónde? Al Padre Celestial. Puedo presentarme directamente, puedo entrar a ese lugar santísimo. Pero antes de Jesús, antes de la cruz, no se podía. Tenían que haber intercesores, sacerdotes, mediadores, sumo sacerdote, cordero, Pascua, todas las fiestas judías, todas eran para ello. Hasta que viniera el Mesías. Pero llegó el Mesías, llegó el Hijo de Dios, llegó el Libertador, pagó el precio en la cruz, allí, y ahora Él, gracias a esa obra, ahora nosotros podemos venir ante el Padre confiadamente. ¿Sabía que usted puede orar a Dios, al Padre Celestial, directamente y Él te escucha? Porque lo haces gracias a que has creído en la obra de Jesús. Y eso es lo que nos hace tan especiales como hijos de Dios. Él es nuestro Padre. ¿Qué hace un padre? Escucha a sus hijos. Pero nosotros como hijos tenemos que aprender a perdonar, aprender también a tener compasión. Y aparte de ello también a darnos cuenta que nosotros tenemos todo para reconocer que aunque no podíamos ir al Padre, ahora gracias a la obra de Jesús podemos ir al Padre por lo que Jesús hizo. Así que Jesús no estaba preocupado por su muerte, estaba preocupado era por la separación que estaba experimentando cuando oró en el huerto de Getsemaní, cuando dijo, Señor, si te es posible, quita de mí esta copa, pero hágase todo conforme a tu voluntad. Porque Él sudó lágrimas de sangre en el huerto de Getsemaní, porque sabía que lo que sucedía en la cruz era esto, que allí quedaría separado de Dios a causa del pecado del ser humano. Y esto lo movió a Él, porque nunca había perdido su relación con el Dios, porque Él siempre estaba en oración y en comunión con el Padre, y el Espíritu Santo hacía milagros todo el tiempo con Él. Y esto precisamente hace que entonces Jesús sienta lo que siente. En Romanos capítulo 5, versículo 12, Romanos 5:12 para terminar. Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí está entonces hablando de que lo que produjo el pecado es la muerte. ¿Y la muerte es qué? Separación. Entonces cuando Jesús recibió todos esos pecados del ser humano, del mundo entero, en su cuerpo, entonces quedó separado de Dios, o sea, muerto. Porque muerto es ¿qué? Separado. Y como ya está separado, no puede tener la comunión que podía tener antes con su Padre. Eso fue lo mismo que experimentó Adán y Eva. ¿Por qué?
Porque cuando Adán y Eva pecaron, dice que ellos tuvieron miedo, temor, se sintieron culpables, ansiosos, preocupados y hasta se escondieron de Dios. Ahí está Jesús como hombre viviendo esto, pero con la diferencia de que aunque ya no tenía esa comunión con Dios a causa del pecado, seguía siendo la voluntad de Él porque le creía. Y esa es la clave. La clave para permanecer en las palabras del Señor. La clave para mantener las promesas de Dios. La clave para poder tener una vida santa. La clave para poder caminar cada día hasta que Jesús regrese por su iglesia. Es creerle. Es tan sencillo, hermano. Es creer. El Señor nos envía y nos llama para que creamos en la obra de Él y darnos cuenta que aún en la cruz Él está cumpliendo todo lo que el Padre había dicho que tenía que ser. Amado Dios, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu mensaje. Gracias por las misericordias, por tu amor, tu bondad. Gracias porque tú sabes hacer las cosas correctamente. Hoy queremos pedirte, Dios mío, que por favor nos mantengas con un espíritu vivo, donde podamos perdonar, donde podamos saber lo que nos espera y el paraíso que nos está esperando en el cielo. Que podamos vivir en compasión, teniendo compasión los unos por los otros y darnos cuenta que ahora ya no estamos separados de ti, sino unidos a ti, gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Te damos pues muchas gracias, Señor, y te pedimos que en esta Semana Santa podamos, Señor amado, seguir viviendo, seguir disfrutando de las palabras que tú nos enseñas cada día en la misma. Muchas gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo espero el domingo, hermanos, en la reunión del domingo a las 9 de la mañana por estos medios. Y nos vemos este viernes a las 8 en punto de la noche. Viernes 8 en punto de la noche. Vamos a estar un tiempo maravilloso de vigilia de 8 de la noche a las 12 de la noche con la Asociación de Pastores del Quindío, con AME Quindío. Y pues vamos a tener el privilegio de poder estar allí al frente, colaborando en todo para que todo el Quindío este viernes nos unamos en oración para Dios, para con esta tierra, para con nuestras familias, para con nuestros trabajos. Es tiempo de humillarnos ante Dios y reconocer que necesitamos hacer las cosas como Él dice.